Ramón Ricardo Sánchez, médico cirujano. Para mí es un placer. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están los amigos tuyos televidentes? Todo bien. Sí. Doctor, usted como médico cirujano, ¿cuántos años tiene en el área de la medicina aportando mucha cirugía a este pueblo? No simplemente en el área de política, fuera de la política, ¿verdad, doctor? Bueno, tendría que decir que son muchos años, porque yo comencé en el año 1978 a trabajar en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, cuando era un hospitalito, es decir, en ese aspecto, 78, 79, que tuve la oportunidad de hacer la pasantía como médico pasante, ¿no? Y desde ahí comencé yo a operar gente en ese hospital en las condiciones especiales que había en aquella época. Sí, sí. Porque si comenzamos a hablar de esa época, te puedo decir que eran de la Tierra a la Luna, se puede decir, porque en esa época habían pocos recursos, pero había muy buena disposición de resolver los problemas desde el punto de vista de los médicos que trabajábamos en esa época y de las enfermeras que trabajábamos en esa época y todo el servicio que se servía, valga la redundancia, en esa época, lo hacían o lo hacíamos con la mejor buena fe para que los problemas se resolvieran fácil y sin problema, sin importar la magnitud del problema, porque precisamente en esa época que yo tuve la oportunidad después, en el 86, de manejar el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, que era un hospitalito bien pequeño, donde no habían cirujanos y no habían ginecobstetras, y yo tenía que hacer los servicios de cirugía general y de ginecología y obstetricia, es decir, que yo tenía que trabajar de día y de noche operando gente a toda hora que me llamaban, que a veces salía de mi casa a las 7 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche, volvía a salir para el hospital a las 9 de la noche y regresaba a las 4 de la mañana, operando y haciendo cesárea y operando apendicitis, puñalada, balazos, cirugía de hernias. Y duré en esa época del 86 hasta el 90. En Sí, el, usted inició cuando era empírico, doctor. Usted no era cirujano y después le bueno, sintió pasión, amor por esto. no, en la época que yo comencé a hacer mi pasantía de médico, como médico pasante, eso fue en el 78 al 79, yo era médico acabado de graduar, Pero recién no graduado. tenía la capacidad. No, imposible. Ahí en esa época el cirujano que había y que teníamos aquí en Higüey, que operaba todo, en todas las clínicas y en todos los sitios que se podía operar, era el doctor Rafael Eligio Montorio López. Ok, fue que me equivoqué, fue que empezó empírico, que era, todavía no era No era cirujano, cirujano, no claro que era no. cirujano. No, yo lo que aprendí de cirugía en esa época, aprendí con el doctor Montolío. Inmediatamente yo llegué, El papá de Gerardo Montolí. el papá de Gerard Montolío, exactamente, que dicho sea de paso, que hizo un servicio extraordinario en su época y en su momento, porque era el único que operaba. Entonces me acerqué con él y le dije, bueno, doctor, usted tiene que ayudarme a yo aprender algo, porque cuando usted se me desaparece, yo no puedo dejar que a una gente no se le haga un procedimiento, una emergencia, una cesárea, un apéndice, cualquier cosa, cuando usted no aparezca para yo aprender. Y él tuvo la dedicación y el cariño de enseñarme todo lo de él y me dijo, bueno, pégase conmigo. Entonces, operaba yo como un tolío de día y de noche a toda hora, Sí, siendo médico pasante, que yo era médico recién graduado. Cuando terminé esa pasantía, me fui entonces a Santo Domingo a hacer mi especialidad en el Hospital Luis Eduardo Aybar, que era la primera residencia de cirugía que hubo aquí en este país y donde se formaban los médicos para hacer cirugía por primera vez en el país. tenemos el hospital especializado moderno, Mensa. La gente habla muy bien, que hay mucho equipo. Vemos que el presidente Abinader eh, eh, fue inaugurado una máquina de quimio
quimioterapia. De quimio, Sí, no exactamente. sé, el doctor como parte del hospital, ¿qué no puede decir? La gente y muchos doctores hablan muy bien que el hospital ha dado un cambio. Doctor, ¿es cierto eso? Mira, ese hospital está trabajando muy bien hace mucho tiempo, porque eso, lo primero que fue una muy buena decisión desde un principio, hacer un hospital con esa característica, un hospital de autogestión, con todos los recursos y con toda la buena disponibilidad y con la disposición y los recursos para resolver los problemas. Ahora tenemos un director nuevo, que es el director Santana, Juan Santana. que está haciendo su trabajo de una manera excelente, bien, dedicado. Ya Abinader vino e inauguró ya un área de quimioterapia que no te puedo especificar a ciencia cierta si está haciendo su trabajo especial, porque para eso hay que verlo desde adentro y desde el fondo, a ver cuáles son los médicos que están haciendo eso, porque para hacer un área de quimioterapia no solamente es una habitación, camas y máquinas, hace falta también un servicio humano, un departamento profesional que no tengo la orientación en ese aspecto, no te puedo decir cuáles son los que están haciendo, pero tienen que haber oncólogos dedicados a 100% para hacer realmente, para establecer la quimioterapia que lleva a cada paciente en cada caso. Esa es una situación bien delicada, bien profunda y que no podemos estar hablando disparate de cosas que uno no sabe cómo está funcionando 100%. Voy a hacer la investigación en ese aspecto para poder darte una información fidedigna sobre eso. Pero nada más la intención de hacer un área de quimioterapia donde todo el que tenga sus indicaciones y tenga sus condiciones y tenga sus medicamentos, porque eso es otra cosa. Los medicamentos de quimioterapia son medicamentos que son sumamente costosos, delicados para su administración y todo eso necesita un personal especializado para hacerlo. Y no solamente especializado desde el punto de vista profesional, sino especializado desde el punto de vista humano, porque el paciente que tiene cáncer hay que tratarlo con mucho cariño. Doctor, el hospital usted entiende que ha mejorado mucho, aparte de quimio, sino hay doctores y gente que me han hablado que tiene mucho equipo para que la gente pueda prestar sus servicios. No, no, claro, claro que sí. No podemos decir que ese hospital está haciendo una labor negativa, está haciendo una labor extraordinaria. Y yo lo que le estimulo realmente a todos los médicos que laboran en los hospitales, no solamente en ese, en todos los hospitales, para que entiendan y aprendan que los pacientes, los enfermos, hay que tratarlos con mucho cariño y con mucho respeto. Porque que un paciente vaya a un hospital es porque necesita realmente de atenciones y de cariño y de respeto, sea de las condiciones que sea, porque su enfermedad merece que se le brinde ese respeto. Yo te digo, porque yo tengo demasiados años trabajando en hospitales, que yo te estaba diciendo que yo comencé en el 78 como Usted médico, está hablando de algunos 42 para 48 40 y años. pico de años. Entonces, pero desde que estaba como estudiante, yo trabajé en hospitales, porque Doctor, yo recuerdo. usted ha aportado mucho en la región este, en parte del país. La gente habla muy bien, sin distinción, sin colores, todos los partidos, toda la gente, de que usted ha operado mucha gente. No, no, no es cierto. Es que yo he hecho una labor en ese aspecto más humana que otra cosa. Yo te decía Y ahorita, a usted no le importa el dinero. no, Usted le es que importa que la gente pueda resolver. no se puede pensar en dinero cuando tú tienes un paciente por delante con un problema. Hay que pensar en resolverle ese paciente, ese problema a ese paciente. Porque es una cosa importante que cada paciente tiene un problema y ese problema es importante para ese paciente. Se dice que las enfermedades son para los enfermos, ¿no? Y los enfermos son los que saben dónde les duele y cómo que son las cosas. Muchas gracias, doctor Ramón Ricardo Sánchez. No, déjame decirte algo del otro hospital, porque el otro hospital, el materno infantil, es importante que la gente entienda y sepa cuál es la labor que se hace allí. En ese hospital se está haciendo una labor extraordinaria también,
porque ese hospital se convirtió en un materno infantil. ¿Qué es lo que es un hospital materno infantil? Niños embarazados. Eso es niños y mujeres embarazadas y mujeres con problemas ginecológicos también. Entonces, en ese hospital, yo tuve la oportunidad de valorarlo en esta semana, porque oí un comentario sobre lo que estaba pasando en el hospital y inmediatamente puse atención, porque ese hospital a mí me duele porque tengo demasiados años trabajando en ese hospital. Y fui a hablar con la señora directora del hospital, la doctora Méndez. Ah, se nos fue la luz ahora.